Buenos días, chicas, buenos días, Maritza. ¿Ya? Bueno, ahorita que vengan los demás. Días. Hola, hola, buenos días. Bueno, chicas, vamos a continuar con nuestra clase. Y la clase pasada nos habíamos quedado en el subtema de las características del conocimiento científico, entonces ya no habíamos podido terminar esta presentación. Y no sé si Maritza ya te salga proyectado. Le estoy pasando rápido para ver si Sí. se pasa o si Sí, se maestra. queda estática. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta parte, en las características del conocimiento científico. Habíamos más o menos redactado las etapas, las vamos a revisar ya de una manera bien, para que no haya ninguna duda, y vamos a revisar todas estas características. Tenemos que el conocimiento científico se sustenta en una investigación. Entonces aquí hay una recopilación de datos a partir de experiencias científicas previstas. Entonces, es lo que hablábamos. Si yo estoy interesada o interesado en algún tema, pues me dedico a indagar quiénes más teóricamente han hablado de ese tema y voy a tener mucho más información. Y bueno, pues así también se contemplan procedimientos experimentales propios que, de ser replicados bajo condiciones controladas, pueden ser comprendidas de mejor manera. ¿Qué instrumentos o qué procedimientos experimentales? Bueno, pues si se fijan, cuando ustedes ven en las noticias de, bueno, ya se hizo un experimento de tal medicamento, ¿no? Obviamente, pues hay diferentes sustancias que se van mezclando y así. Cuando hay cuando ustedes ven una noticia de que dicen, bueno, alrededor de tantos hombres dicen que, no sé, es más fácil estudiar la licenciatura que es más fácil terminar el bachillerato que la licenciatura. Entonces, ¿a base de qué? ¿De qué instrumentos? De cuestionarios, de entrevistas, etcétera, ¿no? Así es como vamos llegando a este tipo de conclusiones. Entonces, bueno, todos estos datos son recopilados a base de experimentación sustentada, ¿no? Si nosotros hacemos un cuestionario, una entrevista, o incluso si lo hacemos a nivel ya práctico, pues se puede revisar.
Bueno, tenemos que se clasifica en dos etapas o en dos categorías el conocimiento científico. Tenemos, conocimientos técnicos y conocimientos que tienen que ver con la tecnología, con esta parte teórica, etcétera. Entonces, bueno, estos conocimientos técnicos parten de toda esta situación tecnológica, teórica y son propios de la persona, ¿no? Entonces forman parte de nuestra enciclopedia y de la perspectiva que hemos nosotros tenido a lo largo de nuestro acercamiento con este tema. Tenemos también que, bueno, pues la cultura a la que pertenecemos puede ser un factor que no es precisamente aprendido formalmente mediante el estudio de la educación. Entonces, bueno, nosotros podemos tener diferentes enseñanzas, pero que no precisamente están avaladas por la educación. Entonces, aquí también podemos tener la cultura. Bueno, entonces, ¿por qué dice que no precisamente es enseñado por la escuela? Si ustedes se fijan, se supone que todas las escuelas son laicas, ¿no? Y que no debemos de involucrar, pues, temas, en cuestión religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, pues, obviamente estos temas que nosotros podemos aprender a base de una cultura, pues, no tiene que ver nada con la escuela. Obviamente hay escuelas en las que se siguen tradiciones, etcétera, como no sé, Día de Muertos, así. Y pues sí tienen que ver, pero es más que nada como una tradición, no que algo que nos inculquen, ¿no? Precisamente no es que nos digan, tienen que venir a festejar el Día de Muertos, porque no sabemos. En general todos celebramos o conmemoramos esas fechas, pero no es algo que es fuera de ley o que digamos, bueno, si no vienen, tienen 5 o algo así, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Posteriormente tenemos que el conocimiento explícito se basa en conocimientos científicos formales, ¿no? Aquí ya tenemos pues esta parte más concreta y bueno, pues hay estudios también especializados que se deben de adquirir mediante la bibliografía, cursos formales o instituciones educativas que tienen que ver con el conocimiento científico acumulado. Entonces, este sí ya es a base de lectura, de irnos familiarizando con todo esto. Y
Entonces, bueno, pues ya lo podemos tomar como algo que sí se estudia, que sí se trabaja, que va a tener un... Hola. Ah, sí, esto no. Gracias. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? El conocimiento explícito, pues se basa en todo esto. En conocimientos científicos a nivel formal, que son especializados, y bueno, pues se deben de adquirir mediante bibliografía. Por ejemplo, aquí se añadiría que conocimiento parte de venir a la escuela. Sería más. Porque ¿qué? ¿Para sí. Acá está. Pero, por ejemplo, nos dice el texto que a base de bibliografía. O sea, por ejemplo, una parte de conocimiento explícito, pues es esto, ¿no? Que yo les estoy hablando ahorita de las características, ¿no? Pero ustedes hagan de cuenta que o en esta o en otras materias, si les interesa, cómo se van a especializar en el tema, aparte de mi clase. Pues obviamente el tiempo que tenemos clase no da para abordar tanto, da para abordar lo básico. ¿Cómo se especializarían ustedes en ese aspecto? ¿Mediante qué? Ajá. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Es un juego. Pero por investigar, sí, ajá. Pero ¿qué hacen para investigar? O sea, ¿cómo se dicen ustedes? Sí, pero ajá, no sé, en tu celular. Y le dan clic y luego ¿qué hacen? Ver, bueno, ajá, básicamente por el video, ¿no? Acercarnos a esa parte. Ajá, era como más simple. Acercarnos a esa parte y pues posteriormente exponerlo, ¿no? Bibliográficamente. O sea, si hoy en... Ah, de hecho vamos a comentar, sí era hoy, ¿no? Lo de la República de Platón. Sí lo tienen, sí, ¿no? Ustedes, si me van a hablar y hablar, pues yo puedo bueno, alguien externo, por ejemplo, va a decir de qué hablan y ustedes van a tener el sustento, pues lo leí en un resumen o lo vi en un video que refiere a la República de Platón. Entonces, así es. Entonces, bueno, aquí tenemos una tablita para poder comprender mejor. Y acá se describe de tácito a explícito, ¿no? Es el tácito explícito y de explícito a tácito. Entonces tenemos esquemas de socialización, de externalización, internalización y combinación. Entonces cada uno tiene así como aspectos muy puntuales. En socialización tenemos el conocimiento simpático, es decir, afinidades que pueda haber. Si estamos investigando y podemos ir leyendo y podemos decir, ah, esto yo ya lo sabía, a lo mejor con otras palabras, pero yo ya lo sabía, ¿no? La observación, imitación y práctica, es decir, procesos de brainstorm. Por ejemplo, no sé si, creo que la clase pasada hablábamos de diferentes estilos del aprendizaje y les había yo hablado del aprendizaje vicario. No sé si lo recuerdan o
lo anotaron por ahí. ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos observación, imitación y práctica. O sea, esto no es de esta materia, pero sí lo tengo que relacionar. Busquen aprendizaje vicario. O imitación. Esto posteriormente lo van a hacer trimestre. Pero ¿cómo lo vamos a asociar? Bueno, esta teoría es el aprendizaje vicario o también se le llama por imitación. Que bueno, pues este autor nos expone que pues todos los seres humanos. Así es. Entonces aquí, si se fijan, esta observación, imitación, práctica, ¿no? Si a mí, o sea, no quiere decir que todo el tiempo, ¿no? Pero si a mí me llama la atención esta conducta, la voy a imitar, ¿no? Es decir, los bebés, ¿no? Cuando aprenden a decir mamá o papá, ¿por qué? Es porque sus papás están todo el tiempo mamá, papá, y así, ¿no? No porque digan, ay, ya tengo el concepto. Obviamente ya van creciendo y van formando su concepto o el rol de mamá y papá. Pero de inicio tienen, no sé, 6, 7 meses y empiezan a balbucear y a decir mamá, papá, agua, no lo hacen a nivel consciente, ¿no? Entonces lo hacen por imitación, porque alguien detrás está ahí, di mamá, di papá, o di lo que sea, ¿no? Entonces, así. Para que entiendan, este es únicamente un modelo de aprendizaje o un estilo de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje por significativo, ¿no? Este es de output. Tenemos aprendizaje por descubrimiento de Brune. Y así, ¿no? Entonces, lo que yo quiero llegar aquí, bueno, mi finalidad es que hay muchos estilos del aprendizaje. No quiere decir que este sea verdadero y este malo y este igual que verdadero, sino que todos tienen como que cositas importantes y que, por ejemplo, podemos decir, ah, bueno, mi alumno creo que va más encaminado a aprendizaje por descubrimiento, pero esos alumnos por internet, pero es lo significativo. Entonces, todas las teorías son válidas por algunas teorías, pero obviamente no las podemos aplicar en todo momento, depende del contexto. Tenemos un ejemplo, con ustedes ven que hice captchas, ¿no? El juego este. Tengo alumnos que dicen, no, es que a mí no, o sea, que X para mí. Pero tengo alumnos que dicen, no inventes, yo me aprendí, o más bien se me quedó más, porque esa respuesta la tuve bien o la tuve mal, y ya me acuerdo de la pregunta o de la respuesta, o esa parte, entonces está aprendizaje significativo. Pero hay alumnos que dicen, pues que a mí eso no causa nada. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor yo use colores acá, a unas personas les causará aprendizaje significativo, a otras no, a otras no, si lo pongo todo de negro, pues da igual. Pero pueden decir algo, que me acuerdo que su tema estaba de color azul, de color morado, y ya lo van asociando más que nada. Pero pues repito, puede haber otras personas que digan, ay, ni me acuerdo, ni puse atención del color, ¿no? Solamente me acuerdo del tema o ni me acuerdo, ¿no? Posteriormente, tenemos la internalización, que es conocimiento operacional, aprender haciendo, manuales, esquemas, etcétera, ¿no? Cada quien de ustedes sabrá si sus apuntes son tal como en el pizarrón, o si sus apuntes son de corrido, o si lo hacen en un cuadro, no lo sé, ¿no? O sea, esta es como una idea, pero ustedes lo podrán hacer de diferentes formas, ¿no? O lo copiarán igual que en las diapositivas, no lo sé. En la externalización tenemos el conocimiento conceptual, es decir, explicar mediante metáforas, analogías, conceptos, hipótesis y modelos.
Por ejemplo, la República de Platón nos hace ver diferentes puntos, ¿no? No nos da como puntual el ejemplo, sino que tenemos que en unas ocasiones interpretar la información. Y la combinación, que es conocimiento de sistemas, el proceso electrónico de datos y la integración de los mismos. Entonces, bueno, pues así es como se va dando esta forma. Si se fijan, explícito, bueno, ¿qué nos quiere decir explícito? Que es notorio, que ahí está, que se tiene que demostrar, ¿no? Que hay algo detrás. Y en el tácito, bueno, pues tenemos así como, bueno, yo aprendí, o sea, técnico o empírico, ¿no? Así de, pues yo aprendí a base de, yo aprendí a andar en bicicleta porque pues lo experimenté, o sea, ni siquiera fue como de, yo leí un manual para andar en bicicleta, pero no, nada que ver. En cambio, una receta, probablemente ustedes dicen, no, pues sí, lo leí en un libro o lo vi en un video de YouTube y lo fui siguiendo los pasos. Ya después me lo aprendí, pero es muy diferente. O sea, no es como que hayamos aprendido a cocinar así nada más. Ejemplos de conocimiento científico. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que son muy concretos, ¿no? El primero es los teoremas matemáticos de Pitágoras, que bueno, pues él fue un filósofo griego, vigente, que sigue estando vigente más de 2000 años después. Y pues él propuso esta parte, ¿no? La comprensión bioquímica en los antibióticos, entonces eso es como tal, a partir del descubrimiento de la penicilina en el siglo XX y su administración médica para combatir infecciones. Por ejemplo, hoy en día yo conozco igual a una persona que trabaja en un laboratorio y hace 2 años incluso ganó, bueno, no ganó, pero le dieron la patente de un medicamento nuevo, ¿no? Entonces, tuvo que seguir todo un proceso. Las formulaciones de Isaac Newton sobre el movimiento, ¿no? Pues él tuvo que demostrar por alguna razón cómo era que tenían explicación sus leyes. La descripción de los procesos de respiración y fotosíntesis llevados a cabo por seres animales y vegetales, y la comprensión de la anatomía humana a nivel que permita la práctica de los trasplantes. ¿Okay? Entonces, bueno, por algo se tuvo que estudiar y que llegar a este método científico. Tenemos también el estudio de la conformación del sistema solar y los movimientos de la Tierra, ¿no? Descubrimiento de la electricidad y capacidad de transmisión, acumulación, aprovechamiento, salud. Y la explicación detallada del ciclo del agua, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Yo les había pedido de favor que trajeran para hoy ejemplos del método científico. Entonces, me pueden ir diciendo ustedes quién va a pasar a decir su ejemplo primero y ya después, y así nos vamos. Ok. ¿Y trae la descripción de las etapas o solamente dice así? De cómo se convirtió en ciencia, del método científico, de observación, ¿no? Ok, sí es cierto, también eso es importante, ¿no? Que se basaron en eso, ¿no? Entonces, está bien, está bien. En cuanto a los teoremas matemáticos de Pitágoras, pues obviamente tiene todo el proceso, ¿no? Y en efecto, se recuerdan que nosotros vimos corrientes, ¿no? Que positivismo, que racionalismo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros generalmente debemos de sustentar todo esto con una teoría. Ejemplo, yo estoy estudiando rendimiento académico, ¿no? Y yo realmente me estoy basando en la teoría constructivista, es decir, de Vygotsky, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen un poco de Vygotsky, entonces me estoy basando en eso.
para poder sustentar mi el rendimiento académico que hay, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la universidad. Entonces, con eso me estoy basando para darle un sustento teórico y obviamente de autores que me hablen de rendimiento académico, ¿no? Entonces ya lo vamos sustentando así. ¿Alguien más trajo su ejemplo? Sí. No se le pone al tiro, pero acredito que en función que era muy movido que no se podía pronunciar hasta que se pronunciara el discurso. Ok, muy bien. Ok, entonces tú ya fuiste describiendo las etapas de por qué no sirve, ¿no? Bueno, porque fue lo que pasó para que ya no pudieras tú ocuparla. Entonces, bueno, pues ahí sí tenemos, como dices, ¿no? La hipótesis. Faltaría como comprobarlo, ¿no? Para ver si es cierto. Si no, obviamente no es que lo vamos a ver aquí ni nada, pero pues esas son las etapas del método científico. ¿Alguien más? Un ejemplo que fue como la deserción que está pasando en los de secundaria, o sea, que ya no quieren continuar. ¿Cuál es el problema? En la observación sería el bajo rendimiento que van teniendo, y de ahí mi hipótesis sería que pues están teniendo problemas en su casa, las personas pueden hacernos bien. La predicción es que si se le pone más atención cómo se identifica al alumno, a lo mejor puede cambiar su idea a lo que quiera resultar. Y pues el experimento sería ese, que, o sea, me enfoque en trabajo en el alumno para que pues cambie ese tipo de pensamiento. La conclusión sería que se logra, y el resultado también sería que pues, pueda continuar más en el decreto. Ajá, y que las estadísticas se vean reflejadas, ¿no? Ok, sí. Sí, sí, así está bien. ¿Alguien más? ¿Trae su ejemplo? ¿Ya nadie? Ok. Bueno, entonces, con base a esto, tenemos que ser obviamente cuidadosos en lo que leemos, en lo que descartamos, en lo que hacemos y así, para que, bueno, nuestro ejemplo o nuestro proceso científico no se vea afectado como tal. Tenemos, bueno, les tengo aquí. En primera instancia, ¿para qué sirve el método científico, no? Es muy breve, nos dice que, bueno, pues es utilizado de manera general para conocer a profundidad algún tema en específico. Por ejemplo, sus compañeras dicen, no, pues la deserción, no, pues porque dejó de funcionar mi computadora, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se puede ir produciendo conocimiento que se tiene de sobra sobre cualquier tema que se requiera conocer para la investigación. Entonces, justamente lo que les decía, ¿no? Para hacerlo verídico o verificable, se tiene que pasar por un método científico. Entonces, sirve para dar por afirmada la hipótesis o la idea de teorías planteadas y obtener pruebas de reacciones naturales que se producen en el ambiente, ¿no? Es decir, verifica las cosas, cómo se producen y cuál es su reacción de ellas. Entonces, existe gran cantidad de aplicaciones del método científico en distintas situaciones o por medio de diversas actividades de las que se tienen dudas sobre el comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos que la mejor manera de aclarar estas dudas es a través de la ayuda de teorías en donde se involucran hipótesis. Por ejemplo, vamos a retomar el
en la tarea de su compañera, ¿no? Rendimiento escolar o decepción, ¿no? Que esta nos los dio de manera muy general, ¿no? Nos dijo, bueno, pues yo quiero estudiar esto. En primera instancia, si nos vamos a ese ejemplo, se estudia primero rendimiento, ¿no? Académico. Pero de aquí surgen variantes. Puede ser que su compañera estudie reprobación o deserción. Entonces, ¿qué nos dice su compañera? Voy a estudiar deserción. Ah, bueno, y nos dice, quiero saber por qué causas, ¿no? Que si son habilidades. Ok, por ejemplo, su compañera tiene la idea de eso, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a revisar marco teórico, hay biológica, más bien fisiológica. Psicológica, pedagógica y sociales. Que aquí ya entra lo que su compañera nos dice. Aquí sí ya se tendría que ir al aspecto familiar o socioeconómico. ¿Sí? Entonces es todo un proceso, ¿no? Obviamente ella probablemente diga, yo descarto lo fisiológico, descarto lo psicológico y lo pedagógico. Yo me voy directo a lo sociológico, al socioeconómico y al familiar. Y ahí es cuando también entra, bueno, este tipo de aprendizajes, por ejemplo, en que si su compañero y yo estudiaremos, ¿no? Sociales. Pero si en qué parte de esto entraría la teoría del aprendizaje. Pedagógicos. Entonces, la compañera ya debe estar descartando eso, pero probablemente diga, no, si me llaman atención pedagógico, entonces voy a decir estos tres, los voy a involucrar en pedagogía. Pero pues también nos dice que interno, entonces también me refiero a lo psicológico, porque ella está descartando fisiológico. O sea, sus alumnos de secundaria no tienen ningún problema a nivel fisiológico, todos están bien, neuronalmente, físicamente están bien. Entonces ella va a enfocarse a estos dos. Entonces tenemos que ir, como quien dice, ir viendo qué nos va a servir y qué no, qué teorías sí, qué teorías no, etcétera, ¿no? Entonces de esto va. Tenemos que el método científico tiene dos características importantes. Repetición de distintos experimentos a una misma hipótesis, porque probablemente si Abigail dice, voy a estudiar los aspectos familiares, ¿no? Y resulta que todos sus alumnos están en un seno familiar muy sano. Entonces su hipótesis no es verídica. Ajá, entonces dice, bueno, entonces me voy a ir a lo socioeconómico, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor quieren desertar porque no tienen las posibilidades, el dinero, no sé. Y resulta que todos igual tienen una posición económica muy bien. Entonces ya repitió 2 veces el experimento y no, su hipótesis no se valida. Entonces ya se pasa a lo pedagógico. Dice, bueno, los alumnos probablemente. Entonces se da cuenta que el 50% aprende por significativo, el 30% por vicario y el otro 20% por descubrimiento. Y entonces ahí ya su hipótesis se valida. Bueno, ya cambia, más bien modifica su hipótesis y ya se valida. Entonces puede que nos pasemos mucho tiempo validando nuestra hipótesis e incluso descartándola porque no va a salir como tal. Nosotros creemos que es una cosa y termina saliendo que es otra. Entonces, bueno, tenemos que se obtienen resultados distintos y estará abierto a volver a plantearse la hipótesis, ¿no? Y es lo que les decía en su momento, a lo mejor Abigail descubre que familiarmente pues todos están bien, pero pues ya se hartó y dijo, ay, yo no quiero volver a aplicar.
y voy a maquillar todos mis resultados y voy a decir, sí, todos tienen problemas familiares y por eso hay deserción. Entonces, pues eso ya es obviamente algo que no está aportando a la ciencia porque no es validado científicamente. No sé si hay alguna duda hasta aquí acerca de esa parte. Y bueno, pues tenemos un video que vamos a ver ahorita, ya para culminar con esta parte de método científico. Nos dice ya los pasos concretos, nos da ejemplos y algunos ejercicios de método científico. Entonces, pongan atención y ahorita lo revisamos. ¿Por qué algunos niños son tristes? ¿Qué hace que algunos sufren? ¿Cómo ven a los patrones? Nuestro mundo está lleno de fenómenos curiosos. Para encontrar respuestas o resolver problemas, podemos usar un proceso que fue reconocido por primera vez por el científico y filósofo Ibn al-Haytham en el siglo XI. También conocido como el Hassel, se lo considera el padre de la óptica y del método científico. Entonces, bueno, ya tenemos aquí que este personaje él lo propuso, ¿no? Propuso este método científico para poder no solo encontrar la respuesta. Recuerden que Platón y Aristóteles querían encontrar respuestas, pero pues obviamente se quedaba en ideas, en pensamientos y no era validado. O sea, sí hay mucho de dónde partir con ello, pero no se llegó a validar 100%. Posteriormente ya se implementó eso. 6 pasos para ello. 1. Observar y cuestionar. 2. Investigar. 3. Formular una hipótesis. Entonces, estos eran de los que estábamos hablando la otra vez. ¿Qué es observar e investigar? Perdón, observar y cuestionar. El 2 era investigar. El 3 era lo de buscar, ¿no? Observar y cuestionar. 2. Investigar. 3. Formular una hipótesis. 4. Poner pregunta hipótesis. 5. Concluir. 6. Compartir los resultados. El objetivo del método científico es encontrar la verdad. Intentemos. Paso 1. Observar y cuestionar. La observación nos ayuda a formar preguntas desafiantes que podrás poner a prueba. Una buena pregunta convierte el sentido natural del asombro en una línea de investigación enfocada. ¿Cuándo es el mejor momento para conducir a la escuela? ¿Qué comida es la favorita de Cristiano? Por ejemplo, si observas que las mujeres sobreviven más que los hombres, podrías preguntar, ¿por qué las mujeres sobreviven más? Paso 2. Investigar. Averigua si otras personas han hecho la misma pregunta con preguntas similares. Si investigas de línea, utiliza términos de búsqueda como estudio, investigación o metaanálisis, que es un resumen de la investigación sobre un tema específico. Lee todo lo que puedas sobre tu tema en particular para ver qué puedes encontrar. La felicidad basada en el género. Estudia la ciencia de la sonrisa con diferentes contextos culturales. Paso 3. Formular una hipótesis. Una hipótesis es una teoría que puedes probar para ver si tu predicción es correcta o incorrecta. A partir de tu observación, has notado que las mujeres sonríen más a menudo y que las personas que sonríen parecen estar felices. Por tu investigación, sabes que hay diferentes tipos de sonrisas: tímidas,
En un artículo leíste que las bebés sonríen con más frecuencia que los bebés. Y una hipótesis. Las mujeres sonríen más que los hombres porque son más felices que los hombres. Paso 4. Probar tu hipótesis. Cuando pruebes tu hipótesis, querrás asegurarte de hacerlo de manera justa, porque las condiciones sean constantes. Para esta hipótesis, podemos diseñar una prueba en la que un entrevistador habla con un conjunto de hombres y mujeres durante 5 minutos cada uno. Cuenta cuántas veces sonríen y luego les pide a cada uno que califique su nivel de felicidad. Para tener una buena muestra de la población, indicamos a 300 mujeres y 300 hombres. Parece una buena prueba, ¿verdad? Pero esperen, ¿qué pasa si los entrevistadores son mujeres y los hombres tienden a sonreír más de las mujeres? O viceversa. ¿O qué pasa si el tema discutido resulta que interesa más a las mujeres que a los hombres? Y si las personas no son informadores confiables de su nivel real de felicidad, claramente tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Paso 5. Analizar y concluir. Supongamos que diseñaste un experimento muy cuidadoso, controlando tantas variables como sea posible. Ahora puedes analizar los datos para ver si tu hipótesis es correcta o incorrecta. Dependiendo de tus hallazgos, es posible que desees cambiar tu hipótesis o cambiar el diseño de tus pruebas. Quizás hayas descubierto una pregunta como más interesante. Esta etapa del método científico se puede repetir tantas veces como sea necesario. Entonces tenemos que, bueno, que es esta etapa que les decía, ¿no? Si no nos sale, si no damos una hipótesis con los resultados esperados, se tiene que repetir, hasta que una de dos, o ya salga lo que estamos buscando, o que nos arroje un resultado, nos la podamos decir, bueno, no era cuestión familiar, era cuestión psicológica, ¿no? Por eso. Hasta que encuentres la hipótesis y el método de prueba correctos para obtener resultados precisos. Paso 6. Compartir los resultados. Cuando estés satisfecho de haber probado un resultado algo importante, informa tus resultados. En ciencias es importante detallar tus métodos para que tus pares puedan revisar tu trabajo, lo cual es un paso fundamental para publicar. Si tus resultados son sólidos, tu experimento puede ser repetido por otros científicos. Tal reproducibilidad es un signo de buen trabajo científico, pero los resultados fallidos también pueden ser interesantes. Una predicción incorrecta podría resultar importante y siempre debe informarse. Para asegurarte de que lo hagas completamente bien, aquí hay 3 cosas más que puedes verificar antes de publicar. A. Toda teoría científica es parcial. Los verdaderos científicos saben que no existe tal cosa como la prueba científica. En otras palabras, nunca puedes probar que tu teoría sea 100% correcta. Todo lo que puedes hacer es encontrar con mucha evidencia que respalde que podría ser correcta. Aquí un ejemplo. Supongamos que alguien dice, los hámsters pueden volar. No podemos demostrar que esto es falso. Sí, nunca hemos visto volar un hámster, pero no podemos probar todas las condiciones posibles o buscar en todos los lugares posibles del planeta para saber que todos los hámsters no vuelan. Quizá un hámster espacial sí vuela. Entonces, si bien a menudo no podemos probar que existe un fenómeno, es mucho más difícil probar la existencia de algo. Si no se puede demostrar que tu teoría es incorrecta, entonces no es falseable y por lo tanto no es científica. B. Correlación no es causalidad. En el primer inciso tenemos que de por sí el método o bueno, la ciencia recuerda que tiene un margen de error. Ya sea de un 5, de un 1, por ciento, pero siempre va a tener un margen de error. Obviamente lo que nos dice es busquemos todo lo posible para validar, ¿no? Pero no quiere decir que no. ¿Cuántas veces lo por ejemplo, un momento en el que a mí sí me tocó de que 9 planetas, ¿no? Luego ven que se dijeron, no, 8, porque ya se demostró. Cambió ahí, o sea, hubo un margen de error en la primera teoría y dijeron, no, pues debido a ese margen de error, ya dijimos que hay 8. Y luego se cambió que hay 9, ¿no? Que se confundieron, como que, bueno, pues entonces no podemos decir que específicamente hay 9 planetas, ¿no? Pero sí hay 9 planetas en el sistema solar.
porque bueno, pues tener alergia, pues no sabemos, ¿no? Ni siquiera tenemos idea. Entonces, obviamente, ese margen de error hace que otras personas puedan comprobar otras teorías y a su vez alguien que refute, ¿no? Que diga, no, estas no son 8, sí son 9. Y obviamente ese margen de error va disminuyendo. Entonces, por eso hoy día se quedó que 9, ¿no? Pero en su momento sí se dudó de 9 y dijeron que eran 8. Cuando analices estos resultados, es importante separar dos posibles razones: correlación o causalidad. Digamos que escuchas que los pueblos que tienen más iglesia también tienen más varas. ¿Será que la religión hace que la gente quiera beber? ¿O que beber ayuda a la gente a encontrar a Dios? Si agregas más datos, como los pueblos más grandes tienen más varas y más iglesias, puedes ver que una función más grande es una causa más probable de un mayor número de varas e iglesias. Probablemente haya una correlación, pero no una causalidad. Si comparamos a los hombres con las mujeres y concluimos que las mujeres sonríen más y son más felices, esto no significa que sea la felicidad lo que las hace sonreír. Tal vez solo comen más chocolate y galletas, lo que las hace ambos felices y sonreír mucho. C. Evitar las ventanas selectivas. Cuando publicas, tienes que mostrar todos los datos relevantes. Colgate realizó una vez una campaña publicitaria que afirmaba que el 80% de los dentistas recomiendan Colgate. Lo que no nos dijeron es que cuando les pidieron a los dentistas que seleccionaran su pasta de dientes preferida, Colgate era solo una de las muchas otras marcas que también recomendaron. Posteriormente, Colgate fue demandada y obligada a retirar sus anuncios engañosos. El propósito de la ciencia es siempre encontrar la verdad, nada más que la verdad. Usar la ciencia para engañarnos es una práctica comercial incorrecta y terrible. Hagamos un último ejemplo juntos. Tengo dos monedas. Una es más grande. ¿Por qué? La moneda pequeña dice 1 centavo. La más grande, 5. Ajá. Las monedas pequeñas valen menos dinero. Las monedas más grandes valen más dinero. Saco algunas monedas más de mi bolsillo. 2 centavos más, un billete más y un cuarto de dólar, que son 5 centavos. Genial. Mi hipótesis parece cierta. Pero espera, la moneda de 25 centavos vale más porque es más grande. Entonces, ¿es una correlación o una causalidad? El tamaño de mi muestra es bastante pequeño. No creo que esté listo para comprobar los resultados. ¿Puedes ayudar? Aplique el método científico para estudiar la moneda local. Tal vez tengas una hipótesis que podamos probar hasta que obtengamos resultados sólidos y objetivos para informar. Por favor, publica tus hallazgos en los comentarios a continuación. Bueno, entonces no sé si alguien tengan alguna duda o algún comentario acerca de esta parte del método científico, de los ejemplos que hay, o si lo relacionan con algún ejemplo. Por ejemplo, yo estaba revisando, bueno, no sé si han escuchado, seguramente sí, de que cuando hablamos de género o de sexo femenino y masculino, biológicamente somos diferentes, ¿no? No, pues biológicamente, no hay duda, ¿no? De que el cerebro pues tiene una diferencia, y así, ¿no? Biológicamente, a nivel físico, pues también somos diferentes. Sin embargo, estaba yo leyendo que en una revista científica que se comprobó hace 2 años, bueno, se sigue estudiando, porque se encontraron fósil perteneciente a una mujer que se dedicaba a la caza. No, ya está como refutando esa idea de que solamente hombres salían a cazar. Entonces, encontraron, me parece que en los Andes, ¿no? Y luego fueron a buscar a Perú, hicieron con este estudio y encontraron más fósiles de mujeres que se dedicaban a la caza, que llevaban instrumentos, o bueno, más bien decía la teoría o la investigación, perdón, que pues las personas en ese entonces enterraban a sus muertos con todo lo que les pertenecía.
Y en efecto, pues estas mujeres salían a cazar, no era única tarea del hombre, entonces tanto tiempo se estuvo diciendo, ¿no? El hombre sale a cazar, la mujer se quedaba en casa y cuidaba de la familia o cocinaba, o no sé, ¿no? Y bueno, pues hoy en día se está investigando pues esas falsas teorías, ¿no? O a lo mejor no falsas, pero no en todas las culturas pasaba. Entonces se está viendo que pues en efecto las mujeres también salían a cazar y que bueno, pues hoy en día no tendría que ser una justificación para decir, ah, mujeres están acostumbradas a esto y hombres a esto. Entonces, más que nada, es acabar con esa justificación de que, bueno, que biológicamente los hombres querían total y las mujeres cuidaban de la. Entonces, pues esa es una probable teoría nueva que está intentando refutar a otra que ya permaneció por muchos años. Entonces, obviamente falta mucho porque pues todavía no completan un método científico, pero ya se han ido recabando diferentes pruebas. Entonces, a lo mejor van a la mitad, les digo, salió hace 2 años esta investigación. Bueno, en ese tipo de investigaciones pues son de magnitud diferente, no es como que la podamos terminar en 1 año o en 2, obviamente se tiene que llevar más tiempo, pero bueno, pues hay factores sociales que a lo mejor sí se pueden estudiar en menos tiempo. Entonces, bueno, nadie más va a comentar nada acerca de esto, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con la República de Platón, que trae de comentarios, de puntos importantes. Recuerden que todo esto lo vemos desde la perspectiva educativa, lo vamos haciendo con esta parte. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Igual, no sé si Marisa me indica. Entonces, ¿sí? No digan que ah, no, pero las demás se quedaron, ajá, pendientes. Sí. Pues se considera que la República es una obra de formación humana, cuenta con 10 libros y tardó aproximadamente como 10 años en redactar y bueno, del libro 1 al 4, que explica el sentido de la poesía y nos habla de derechos oficiales, 3 partes del alma, de la presentación. En el libro las llamadas paradojas de la República, habla sobre el derecho de las mujeres a la educación y a cargos públicos para los hombres. También sobre la comunidad de los hombres, las mujeres, los hijos y el filósofo Rey. Aquí los hombres de la Biblia tienen 4 virtudes: ser sabio, valiente, tolerante y justo. Y también explica sobre la interpretación del libro, en el libro las formas de gobierno reales, y en el inglés continúa con el tema de la poesía y la inmortalidad del alma. Para, bueno, la actividad de Platón era, bueno, aquí se habla sobre las 3 actividades. Primero están los guardianes, que son como el gobierno, la clase superior, y él los clasificaba como militares y los guardianes tenían el oro. Después están los auxiliares, que comprenden la justicia y de los que forman la casa. Y por último, los agricultores, los artesanos, que forman la actividad económicamente productiva, y ellos tendrían en el bronce o el hierro. La educación primera es la gramatiqué, que es el cultivo del cuerpo; la gramata, que es la enseñanza de la lectura y escritura; y la musiqué, que es la enseñanza personal, que se puede decir, que es la música, el teatro, la pintura, la arquitectura, la escultura y la ingeniería. Y aquí mismo se trata como de formar estos sentimientos y centrar el carácter, los valores morales y una búsqueda del intangible. La segunda educación iba para la clase superior, que son los guardianes, y se basaba en las ciencias como la astronomía, geometría, armonía y entre otras. Bien.
Ok, gracias. ¿Alguien más? Vamos a tomar los puntos de su compañera de los ¿alguien más trae algo? Me faltó las tres partes del alma, que es la consistencia, la satisfacción de apetito o placer. La otra es la cólera corporal, que recibe el olor a la sujeción, y la razón, que es que se sobrepone a las cosas inferiores. En fin, pues. Sí. Pero con base en lo que El otro libro que está llamado que es y pues siempre que hacemos lo que decía que el mundo que redacta que todo lo hacemos mediante lo que sentimos, o sea, todos los sentidos que tenemos, eso lo representamos. Esas ideas son parecen como el método que ya comprobamos, lo que ya tenemos dispuesto para poder, poder llegar a una solución. ok, muy bien, gracias. En efecto, bueno, vamos a retomar las ideas. Hay 4 puntos que quiero destacar y obviamente no es como que nada mayor, pero como de un inicio, veamos como un inicio y un fin, ¿no? Entonces, en primer ejemplo, pues el modelo de enseñanza. No sé si en sus textos con lo que leyeron, incluso decía que Platón en la República tenía un concepto del hombre educado, o sea, se le llama así, hombre educado, ¿no? Entonces tenía un concepto que no solamente era intelectual, sino que también involucraba toda la parte de emociones, cómo se expresaba, había muchas, bueno, había diversas cuestiones en cómo llamarle al hombre educado, que no solamente involucraba intelecto académico. Entonces, si se fijan, compañía de música, poesía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con el modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza que él propone como tal, que, ojo, recordemos que Platón dice, para ser un pedagogo, un educador, docente, debes hacer, no, lo propone en general, ¿no? Que obviamente la pedagogía extrae muchísimo de eso, pues es muy diferente, y que obviamente pues, Platón es un exponente dentro de la pedagogía, ¿no? Pero pues obviamente él nunca lo supo, generaciones no lo, jamás lo supieron, pero hoy día ya podemos decir, bueno, nos pasamos desde Platón, por ejemplo, para retomar cuestiones pedagógicas. Entonces, modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza que, por ejemplo, hoy tenemos, ¿ustedes creen que está llegado a lo que propone Platón? O sea, siquiera parecido, o sea, de hoy en día. ¿Creen que es parecido, que se acopla, que ustedes han podido experimentar ese tipo de modelo o no se han acercado ni siquiera? ¿Creen que pues sí, Platón decía que me hace muy padre, pero sí lo han llegado a experimentar? El modelo de enseñanza. Sí. ¿Sí creen que sí lo han podido experimentar? Sí. Bueno, tomando el ejemplo de la escuela, bueno, la realidad, ajá. Bueno, ajá, este es el primer. Obviamente sí tiene que ver con la nueva escuela mexicana, pero lo que propone Platón en general, ahí todo lo experimental, pero ese sí cumple con unas características.
que sí retoma, se parece al modelo de ustedes digan, o sea, no hay respuesta buena. Ustedes digan, ustedes están estudiando. Entonces, por ejemplo, el modelo que propuso y cosas que cumple todavía. Ah, sí. Sí, mucho poco. Ah, ok. Ok, entonces, manera que nos lleva a las diferencias, ¿no? Podríamos detectar cuáles son las semejanzas que sí cumple lo que propone Platón y cuáles las que no. No las vamos a enumerar ahorita, ustedes piénsenlas o reflexionenlas y pues justamente hay que hacer el hincapié, ¿no? De lo que propone Platón. Hay una gran brecha, ¿no? Que lo diga, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, por ejemplo, Platón podía tener una visión súper padre de lo que es educar al hombre, pero ¿quién nos asegura que él ejercía eso? ¿Quién nos asegura que se hizo algo por ejercerlo, ¿no? Y lo estamos viendo posteriormente dentro de semejanzas y diferencias. Platón, en otro aspecto del hombre como ciudadano, proponía que los políticos debían ser como más, pues sí, ¿no? Más inteligentes, más filosóficos, que se preocuparan por ese tipo de aspectos y hoy día que tenemos políticos que, pues, yo creo que ni saben la etimología de la palabra filosofía, ¿sabes? Pues son los que realmente están en el pueblo por diversas situaciones, ¿no? Entonces, por eso digo, Platón proponía esto y esto, sin embargo, hoy día somos muy alejados, o 50-50, ¿no? En cuestión de educación. Entonces tenemos a la, bueno, posteriormente tenemos una nueva escuela mexicana versus la tradicional. Yo les decía que la, no sé si era aquí, pero digo, bueno, en la nueva mexicana tenemos bueno, no es como que la pero tenemos como aprenderlo, ¿no? O ustedes seguramente para el nuevo escuela mexicana y propone pues justamente no totalmente en contra, pero ya habíamos dicho que la tradicional era muy dogmática, ¿no? De que, a ver, yo aquí les doy información y ustedes copian y me lo y si no me dicen, pues de ahí les digo, perfecto, que están acá, tienen cero, ¿no? Porque yo dije todo esto párrafo y así te lo debes de aprender. Entonces, obviamente, es diferente, no queremos ser dogmáticos, tú puedes participar, yo participo, no te voy a decir, ay, está mal, y ya tienes cero, y eres la peor estudiante, no, o sea, vamos a retroalimentarnos, y así, ¿no? Precisamente los autores inician con diferentes pensamientos para que se erradique ese dogmatismo. Y bueno, pues finalmente nos queda por supuesto. La verdad no es como que venga en un programa ni nada, pero se relaciona, o sea, tiene que ver precisamente como de qué va la epistemología y todo esto de la República de Platón, etcétera, para poder indagar en esto. No sé si ustedes conozcan este acuerdo. Bueno, este acuerdo 444, igual si ustedes lo pueden buscar o así, les va a salir que pues es un acuerdo precisamente para la educación básica y media superior. Y hay una lista de habilidades y características, me parece que se divide en dimensiones, se le llama atributos, ¿no? Atributos, hay estos, hay genéricos, bien, ¿no? Entonces es una lista interminable de diferentes aspectos y atributos que precisamente, o sea, es como una tablita, no sé si ya la buscaron y le salió, y nos dice qué características o qué atributos debe tener el alumno hoy en día. Y nos dice, para nivel secundario ya debe de saber hacer esto. Entonces, para nivel medio superior ya debe de saber hacer esto. Hay una lista interminable a nivel social, a nivel educativo, a nivel
comunicativo, incluso nos dice, creo que en bachiller, o en superior, dice, ya deben saber hablar de una lengua en todo. Nada más que eso. Entonces, justamente es una serie de atributos en los que se supone que se basa un modelo de enseñanza ideal. Sin embargo, yo creo que menos de la mitad, ni tanto personas como alumnos, me incluyo porque también soy alumna, pero ni como docente tenemos esos atributos, y no porque no queramos, sino porque el mismo sistema no nos permite pues esta parte. Tenemos en los atributos del acuerdo 444 incluso que nos dice saber identificar, saber relacionarnos con la gente, ¿no? Y saber identificar pues aspectos a lo mejor violentos o poco comunicativos. Y es algo que pues hasta la fecha hoy en día nos puede costar a algunas personas, ¿no? Y decir, pues yo pienso que sí me estoy comunicando adecuadamente, cuando en realidad no. Entonces es una serie de atributos, no sé si ya encontraron la tablita o la vieron o algo así. O les aparecen. Me parece lo de 4 trabajos disciplinares con matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y comunicación. Ajá, justamente. Y bueno, de esa se va, bueno, les digo, se deriva una lista interminable. Ese acuerdo 444 que está vigente, obviamente existen modificaciones en sí, pero ustedes como unas docentes lo deben de tener, porque siempre tienen que estar actualizadas en este tipo de cuestiones, porque en el mejor de los casos pueden trabajar en algún sector privado, ¿no? Pero aún así tienen que estar al pendiente. Pero si llegan a trabajar en un sector público, recuerden que todo eso de, ¿cómo se le llama lo que tienen cada viernes de fin de mes? Eso, de técnico. Ahí tienen que revisar todos esos manuales, todos esos acuerdos, y deben de tenerlos como que, así como canica, ¿no? Porque deben ¿cómo se dice? De manejarlo muy bien. Entonces, deben de estar como que al tanto de eso, qué es lo que los alumnos deben de tener, características, y cómo ustedes como docentes también deben de tener esos atributos y características. Entonces, si pueden ir, bueno, no sé, checando, no es como que requisito para la materia, pero sí es importante que ustedes puedan revisar ese tipo de documentos para que posteriormente realizados con ellos y puedan ejercer su práctica docente de la mejor manera y completamente, ¿no? Entonces, ¿tienen hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, la siguiente semana es nuestra exposición de libros, ¿no? Entonces, el día lunes van a comenzar a pasar, pues, todas, ¿no? No recuerdo si ya activé la pestañita o ya está en la semana que viene. No, creo que no, ¿verdad? No. No está. Les voy a activar la pestañita para la expo, ¿no? Recuerden que es hasta el lunes a las 8 se va a cerrar, o sea, ya va a ser. Si ustedes quieren subirla todavía el lunes a la 1 de la mañana y así, pues la van a poder subir. Con la finalidad de que, bueno, pues ahí en esa pestañita o en esa tarea, yo les asigne calificación, y también con la finalidad de que si vienen aquí y lo quieren exponer como por memoria o así, y si no se puede, pues yo lo tenga de respaldo aquí y lo podamos proyectar. ¿Acerca de esto tienen alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene dudas acerca de cómo vamos a ir pasando? Pues yo voy a ir eligiendo. Bueno, voy a ver quién pasa primero y pasa primero. Si por alguna razón, por ejemplo, yo digo, no, pues empieza tal persona y no ha llegado, o sea, pasa otra persona que sí esté y posteriormente pasa esa persona. Si por alguna otra razón me dicen, no, es que no lo tengo, no lo pude subir, no sé, muchas veces
principalmente en esta semana de evaluaciones, les pasa de todo. Entonces, eso ya no sé, eso ya es siempre, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Que en semana de evaluación que me quedé sin internet, que no la pude subir, que tuve un problema familiar y muchas cosas que ya sé que les pasa y que a mí me pasaron cuando yo era estudiante. Entonces, ya lo sé. Entonces, vamos a ver, o sea, si por alguna razón pasa eso, vamos a ir con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. Y vamos a continuar las exposiciones el día miércoles. Y si ya no da tiempo, o sea, si yo dije, Zuleima, pasas el lunes a las 9 en punto, no, 9:30, ¿no? 9:30 en punto, y Zuleima no llegó, no nada, pues si da tiempo el miércoles, pasas el miércoles. Si no da tiempo, lo siento, no pasaste a exponer. A lo mejor sí tu trabajo está aquí, pero te va a valer menos. Pero, y si no está, pues menos te va a valer, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. O sea, si da tiempo, pasan al final. Si no da tiempo, no van a poder pasar al final. No, la exposición está dividida por los capítulos. Entonces, yo espero, no sé cómo están haciendo sus presentaciones, pero yo espero que por capítulo más o menos nos den contenido de 2 minutos por capítulo. Entonces, que sea una duración de 12 minutos por persona aproximadamente y obviamente contemplando sus comentarios personales. No me vayan a hablar únicamente del libro y ya, sino que ustedes también me den sus comentarios del libro. No nada más lo que diga el libro, lo repitan, sino que sean sus comentarios personales también, que hay un breve apartado de comentarios personales o sus conclusiones personales, como lo quieran poner, pero no nada más se basen en... No, ya de todo el libro, porque por cada capítulo ustedes lo van a ir explicando por segmentado, ¿no? El capítulo 1. ¿Vale? No es resumen, pero es como puntos importantes de cada capítulo. Sí, sí lo pueden hacer y ya al final, en su... ajá, no. Lo van a, o sea, en su presentación como tal, pues lo van a simplificar, ¿no? O sea, ustedes ya hicieron su reporte, no hay problema. O sea, ya hicieron todo el contenido del capítulo, su reporte, pero lo van a presentar como puntualmente, ¿no? Es decir, si yo estoy leyendo ahorita un libro, ¿no? Y de este libro yo les pongo fragmentos en las diapositivas, no les voy a poner fotos. Y ya ahí les digo sus comentarios personales, obviamente con sus conclusiones. También la otra semana, que es de evaluaciones, pues obviamente pues está juntando todo. Entonces, yo sugiero que el día, bueno, no sé cómo anden de todo eso, pero yo sugiero que el día jueves puedan hacer su examen. Si es que no se les empata con otro, o si ustedes prefieren, ustedes me pueden decir lunes, martes, miércoles o jueves. El día que ustedes me digan, lo podemos hacer. Yo sugiero jueves porque lunes y miércoles vamos a estar exponiendo, entonces por eso, pero pues también sé que no es mi única materia, no tienen más. Entonces yo sugiero jueves si es que ya culminaron con sus demás exámenes. No sé, ahorita nos ponemos de acuerdo. Pero no sé si para empezar está bien en jueves o quieren un lunes, martes, miércoles. ¿Miércoles? ¿Sí? Ok. Y bueno, pues ahora sí vamos a ponernos de acuerdo con la hora. No sé, si ustedes o quieran horas, ya yo.
A las 5, ok. ¿El anterior cuánto duró? ¿Cuánto les puse de duración? ¿1 hora, hora y media? Bueno, o sea, que estuviera abierto. Ajá, sí, 15 minutos tenían para hacerlo, pero estuvo abierto 1 hora y algo. Entonces, que acabe, ¿qué? 6:15. No, este va a ser más de más tiempo, va a ser como de 20 o 25, porque viene, obviamente, por lo que hemos visto, pues viene más cargado, ¿no? Viene más, con más información. Profe, Entonces va a durar 20. Ah, Está bien. Igual van a hacer 10 preguntas, 2 minutos por pregunta. ¿cuándo es el examen? no hay uno, ¿verdad? Sí, hay, pero ¿cuándo se los hago? ¿El lunes? No, el miércoles. El miércoles terminando exposiciones si quieren. Pero si te... O sea, para que lo tengan fresco. El mismo miércoles el examen prueba. ¿Lo quieren como por, o sea, tal cual así o como por Kahoot? ¿Como por Kahoot? Para que no se les haga tan pesado. ¿Sí? Ok. Entonces va a ser así. No, ya no. Solo de exposición y eso. Y pues obviamente como este periodo no hubo tareas, realmente, o sea, bueno, tareas así como para subir. Pues obviamente su exposición va a contar y su calificación del examen, o sea, va a ser proporcional. Y recuerden que igual pues las participaciones constantes las hay que tener en cuenta. Ya nada más les paso lista. Lourdes, Maritza, bueno, ya la vi. Abigail, Juliana, Estefanía, Litsi, Sheila, Zuleima, Aline, Paola, Mari Carmen y María. Bueno, chicas, entonces así quedamos. Cualquier duda me pueden escribir en el grupo o como sea. Y bueno, Maritza, voy a finalizar la sesión. Sí. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ah? Sí.